Bienvenidos a la tercera temporada de Conciencia. Soy tu host, Andreika Maldonado, directora del Research Grants Program. Y durante esta semana continuamos conociendo en Arroz y Habichuela las investigaciones de nuestros grantees apoyadas por nuestros fondos. Desde las innovaciones más emocionantes hasta desafíos complejos, descubriendo así el humano detrás de la ciencia. Hoy vamos a abordar varios temas de vital importancia: el cáncer de la piel, la hipoxia y la toxicología. El cáncer de la piel es uno de los más prevalentes en los Estados Unidos, con cerca de 9.500 nuevos diagnósticos cada día. Se calcula que al menos 1 de cada 5 personas desarrollará cáncer de la piel a lo largo de su vida. Una característica en común que tiene este tipo de cáncer, así como otros tumores sólidos, es la baja concentración de oxígeno dentro del tumor, conocido como hipoxia. Estaremos también discutiendo en Arroz y Habichuela qué es toxicología. Hoy le damos la bienvenida a nuestra grantee y toxicóloga, la doctora Beatriz Saya. Bienvenida, Beatriz. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Qué bien. Te pregunto, voy a empezar bien rápido. La palabra tóxico, tóxica, está en todos lados y se utiliza para usualmente hablar de cosas negativas. Cuéntame, eres toxicóloga. Sí. ¿Qué es la toxicología y por qué se utiliza esta palabra así en todos lados? Bueno, en términos científicos, la palabra toxicología se refiere, o el estudio de los efectos adversos tóxicos, usualmente de sustancias químicas o biológicas en el organismo vivo. Sin embargo, Paracelsus, que es el padre de la toxicología, es un investigador médico suizo, en ese tiempo ellos tenían todas las especialidades, determinó que todo es tóxico y nada es tóxico, depende de la dosis. Así que inclusive en nuestros hogares, y yo cuando hablo con mis estudiantes les digo, todos los días, en algún momento de las 24 horas, el concepto toxicidad surge. Ya sea porque nos estamos poniendo alguna crema, ya sea porque estamos calentando algo en el microondas y nos preocupa que lo que estamos calentando sea tóxico a nuestra salud, ya sea porque nos estamos tomando algunos medicamentos. Así que la toxicidad es parte de nuestro vivir diario. Al punto, y esta es la parte graciosa porque no es mi especialidad, que la gente ahora habla de las relaciones tóxicas. Yo, como no soy psicóloga ni psiquiatra, ahí no puedo aportar mucho. Pero a ese punto llega el concepto de toxicidad, que hasta en las relaciones personales ya uno lo asocia con algo negativo, porque ya no es mental, no es emocional, tiene un impacto físico en el ser humano. ¡Wow! Y eso es cierto, Paracelso me dijo que es el padre de la toxicología y hablaba, ¿verdad?, de todo es veneno. Hay veneno en todo, pero es la dosis. Es la dosis. Es la dosis. Y yo creo que inclusive los medicamentos que consumimos en nuestros hogares todos los días, bueno, no todos los días, pero hay personas que si le da dolor de cabeza, toman estos medicamentos over the counter, sin mencionar el nombre de ninguno de ellos, y pensamos que es algo trivial y tiene su toxicidad. Y de ahí que los investigadores son tan importantes, porque eso que el médico nos recomienda para quitarnos el dolor de cabeza, el toxicólogo te puede decir a esa dosis, no solamente te va a quitar el dolor de cabeza, te puede hacer daño al hígado. Claro. Así que a ese punto la toxicidad, el estudio de la toxicidad es tan importante. Y claro, y que altas dosis, si me voy a beber, ¿verdad?, como mencionó, algún medicamento que compré en la farmacia, si me dice que la dosis es 2 y me bebo 8 o 4, pues entonces también ahí podemos ver ese efecto. Y un ejemplo bien social, el alcohol, inclusive. Claro. ¿Qué dosis podemos tomar alcohol y estamos bajo control? ¿Y qué dosis son dañinas al hígado y al cuerpo en general? Wow. Y quiero, ¿verdad?, ir un poco hacia atrás porque comenzamos hablando de la palabra tóxico, tóxica, que es toxicología, pero quisiera que me hablara de usted y por qué, ¿verdad?, dónde se crió, de dónde es y por qué estudió o qué le atrajo de este tema. De este campo. Pues mira, yo nací en Nueva York, padres que emigraron como muchas familias en aquel tiempo y ahora también en busca de un porvenir. Así que nací en Nueva York, estuve allá hasta los 5 años, regresé a los 5 años y soy producto de la escuela, del sistema de educación pública. Así que me crié en el sistema público y ahí pues me eduqué con muy buenas maestras. ¿Por qué las ciencias? Porque me resultaban más fáciles. Te confieso que era muy mala en español
La gramática no era mi fortaleza. Sacaba buenas notas porque mi mamá era muy estricta y tenía que sacar buenas notas, pero créeme que a la semana se me olvidaban todas las reglas de acentuación. Sin embargo, la ciencia para mí era algo cotidiano. Lo veía donde quiera, era algo atractivo. Y fundamental, ¿verdad?, en la educación, que yo siempre lo resalto, el rol de los padres. Aún en la escuela pública o en la escuela privada, los padres son el centro de la educación. La gente critica mucho, ¿verdad?, el sistema de educación público, y yo digo que el rol de los padres está ahí. O sea, que no hay estudiantes que no estén bien preparados si sus padres participan en ese proceso. Claro que están en ese proceso. En ese proceso. Así que sí, me crió en Bayamón. Luego termino yendo a la Universidad de Puerto Rico a hacer el bachillerato en biología. ¿En qué recinto? Recinto de Río Piedras. Bien. O sea, de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Y obviamente, ciencias y matemáticas, pues para mí es lo más fácil, pues claro, voy para naturales. Ajá. Pero interesante, como mucha gente en ese mundo de la universidad empiezan evaluando, ¿realmente está en mi área? Y en un momento dado, que me gustaban las biologías y todo eso, pero en un momento dado como que dije, no, me voy para sociales, me voy para psicología. Y me encantaba la psicología. Y un día me doy cuenta que los seres humanos somos tan complejos. Yo dije, si yo a veces tengo problemas entendiéndome a mí, ¿cómo voy a querer entender a los demás? Así que dije, regreso al mundo molecular, que se me hace más fácil entenderlo, y que a su vez ese mundo impacta al ser humano en su integridad. Así que de ahí entonces regreso de psicología, que me encantaba, pero regreso a naturales. Pensé en medicina, pensé en microbiología, y en busca encontré un día, y entonces decido entrar a salud pública, específicamente el área de epidemiología. Epidemiología, ¿verdad? Cuando el COVID, todo el mundo escuchaba de epidemiología, un área muy importante, fundamental, para poder entender causa y efecto, ¿verdad? Claro. O cómo estos factores pueden inducir ciertas condiciones de salud, etcétera. Y me encantó la epidemiología y terminé trabajando para el departamento de epidemiología del Departamento de Salud de San Juan, de la capital, específicamente en CLETS, el Centro Latinoamericano de Enfermedades de Transmisión Sexual. Para el 90, cuando el índice, la incidencia de casos de HIV era bien alta. Así que pues, todo eso es epidemiología, ¿verdad? Factores de riesgo, aspectos sociales. Y entonces un día me doy cuenta que aunque me gusta entender cómo A causa B, me interesaba más qué ocurría que A causaba B. De ahí entonces que me adentro un poco más a lo que son las causas, el mecanismo. Cómo es que una sustancia en el ambiente puede inducir una condición de salud, ¿verdad? O afectar. Pues esos son los mecanismos de acción. Y de ahí entonces que digo, pues voy a estudiar toxicología y decido hacer el doctorado y me localizo en Pittsburgh, Pensilvania, un programa de toxicología ambiental. ¿Y qué es la toxicología ambiental? Discúlpame. La toxicología ambiental, entonces, se enfoca principalmente en esas sustancias que pudiéramos estar expuestos de ellos de forma ambiental, en el agua, en el aire. El sonido también entra como... ¿Y los rayos del sol? Los rayos del sol, sin duda ninguna. De ahí pues, también ligado a lo que ahora es mi área de investigación. Pero sí, comencé con la parte ambiental, comencé desde la parte inclusive de cáncer de vejiga. Investigué con un profesor que trabajaba cáncer de vejiga. Específicamente querían entender qué causaba que ciertas poblaciones ocupacionales, en este caso específicamente conductores de camiones. ¿Cómo es que los conductores de camiones en un periodo dado comenzaron a presentar una incidencia alta de cáncer de vejiga? Por aguantar tal vez tantas distancias largas. Oye, tú puedes ser investigador. ¡Ah! Exactamente. Me imaginé eso porque me imaginé guiando largas distancias. Ahora, obviamente, yo no estoy en el mundo de los camioneros, ¿verdad? Pero ahora hay camiones que hasta hay baños y todos incluidos para que esas personas que transcurren millas y millas, pues precisamente eso. ¿Y qué pasa? La dieta de los camioneros no era la mejor, además del alcohol, pero principalmente el cigarrillo. ¿Okay? Así que ese investigador estaba interesado en eso, en conocer cómo, si en esos pacientes que tenían cáncer de vejiga se podía extirpar un poco de ese tumor e identificar la presencia de contaminantes ambientales. Así que el estudio realmente se dirigía a entender o conocer si el cáncer de vejiga pudiera estar asociada a la presencia de sustancias que uno está expuesto en el ambiente. En este caso, sustancias que están presentes en el cigarrillo. Pero te digo más, no solamente en el cigarrillo,
también el tinte de cabello. Nosotras las damas y los caballeros también, pues los caballeros también se tiñen. Así que son compuestos que pueden estar en muchas áreas, pero particularmente en la población de camioneros, pues estaba expuesta a través del cigarrillo. Así que se desarrolló un estudio donde en diferentes estados de Estados Unidos se tomaban biopsias de tumor de vejiga, de tejido de vejiga, tumor y tejido normal adyacente, ¿verdad? Así que en ese momento yo estoy haciendo mi postdoctorado en Massachusetts, en MIT, en Boston, y ahí pues llegaban los tejidos. Yo no sé de dónde venían los tejidos, era un estudio blind, ¿verdad? Para mí yo no sabía ni quién eran los participantes ni de dónde venía. Sencillamente llegaba a mí el tejido, hacíamos una disociación del tejido y eventualmente hacíamos un análisis. Encontramos, no en el 100% de los casos de cáncer de vejiga, porque hay otros factores también, pero en un porcentaje muy alto que había presencia de esas sustancias que podían estar en cigarrillo o en el ambiente. ¿En la vejiga? En ese tejido. Aductos, se llama aductos. Y aductos, ¿verdad? Y el cuerpo es increíble, ¿verdad? La célula se replica y cuando el ADN está replicándose, si en ese momento hay un insult en inglés, ¿verdad? Uh-huh. Alguna contacto con esa sustancia a nivel celular, puede haber la evidencia de que esa célula ha tenido contacto con una sustancia que no es parte normal del cuerpo. Así que de ahí se pueden hacer asociaciones que hay sustancias que inducen daño al nivel de ADN, se mantienen lo que son aductos y entonces ahí podemos establecer una correlación directa. Si estás expuesto a estas sustancias, puedes desarrollar ciertas condiciones o el cáncer en este caso. Wow. Quiero ir un poquito, ¿verdad?, a hablar de los temas principales del proyecto que te moviste ahora. Me hablaste que estuviste en Pensilvania. Estuviste en Boston. Uh-huh. Regresas. Me quedé un poco con la pregunta. Luego que termina, ¿verdad?, este estudio que estás haciendo, ¿verdad?, en el postdoctorado, uh-huh, con el cáncer de la vejiga, ¿qué te trae de regreso a la isla y entonces cómo comienza a ejercer acá? Pues mira, la familia, o sea, regresamos a Puerto Rico, ya casada con mis 2 hijos, regresamos a Puerto Rico porque la familia llama, claro, la tierra llama. Hay muchas personas que dicen, pero en Estados Unidos el acceso a los empleos y a los recursos, pero llega el momento que uno hace un balance. Obviamente hay que estar donde haya el trabajo. Claro. El trabajo es donde esté, hay que uno está. Pero tuve la oportunidad en Puerto Rico de mantenerme en comunicación con las universidades y surgió ese espacio, ¿verdad? Yo me mantenía pendiente. Surgió el espacio, así que regresamos a Puerto Rico. Y ahí empiezo en la Universidad Ana G. Méndez, en aquel momento Universidad Metropolitana, en la Escuela de Asuntos Ambientales, que ahora es parte de la Escuela de Ciencias y Tecnología. Y comencé trabajando en la parte de ciencias ambientales, toxicología ambiental. ¿Okay? Pero un aspecto importante para todo científico son las colaboraciones. Y ahí entonces conozco al doctor Osvaldo Cox, que es un químico medicinal de la Universidad de Puerto Rico, que luego se retira y va a la Universidad Ana G. Méndez a trabajar como químico. Él había sintetizado de muchos años unas sustancias químicas y le faltaba alguien que se las estudiara. Pues si él sintetiza moléculas y yo estudio compuestos, pues era el perfect matching. Claro. Así que de ahí entonces comenzamos a trabajar con esas moléculas que él sintetizaba y yo las estudiaba en el laboratorio. Hay diferentes modelos, formas de estudiar sustancias químicas y yo creo que esto es importante porque aquí en Puerto Rico hay un interés genuino de la medicina natural. La medicina natural es importante, ¿verdad? Pero hay que estudiar esa sustancia. Mi abuela, mi mamá me daba el tececito, yo me lo tomaba, oye, yo sabía que me iba a venir bien. Pero no es lo mismo ese tececito que nos tomamos de vez en cuando, que haya personas que realmente piensen que la medicina natural, sin haber sido estudiada, te va necesariamente sanar, y mucho más una cosa como el cáncer. Así que aún los productos naturales que se extraen de las plantas tienen que ser estudiadas en el laboratorio. Esa es la importancia, hay que estudiarlo en el laboratorio. Tienen que estudiarla. Y el estudio consiste, tú extraes la planta del patio de tu casa, si tienes algo que tú entiendes que tiene actividad biológica, luego evalúas, haces unos extractos, para eso están los químicos aquí, también extraes lo que quieras evaluar, expones células a esos extractos, evalúas si esas células de cáncer o células normales, dependiendo de lo que tú quieras, cómo se comportan. Y si en efecto ves una actividad, pues entonces abundan más en los estudios. Eventualmente, si la toxicidad es alta,
puedes pues mandarlas al National Cancer Institute para que te las evalúen, o vas a la FDA también junto con todos los estudios toxicológicos. El estudiar células, eso es un modelo in vitro. Luego hay que ir al modelo... ¿Qué significa un modelo in vitro para las personas que nos escuchan o que nos están viendo también, para aclararle cuál es eso? ¿Qué es el modelo in vitro? Tú pregúntame, porque yo sigo hablando, porque esto para mí es hablar... No, pero acuérdate que estamos en arroz y de habichuela y yo cuando créeme que yo voy a preguntarte y nos vamos en Rice and Bean de nuevo. Mira, traje esta cajita puramente para que lo pudieran visualizar. Si una persona tiene cáncer de seno o cáncer de próstata, le hacen una biopsia y le sacan, ¿verdad? Es una disección, le extirpan el tumor. Ese tejido puede estar en un hospital, pero también hay compañías que se dedican a tomar esos tejidos y lo disocian. ¿Okay? Ahora mismo yo tengo peces en el laboratorio. Si yo quiero estudiar el efecto de sustancias en el cerebro de esos peces, yo hago una disección, le quito el cerebro. Ese cerebro, que es un cantito de carne, lo paso por una jeringuilla, lo trabajo de una manera y lo disocio. ¿Y disociar qué? Lo disociar significa que yo ese cantito de carne lo vuelvo en lo más pequeño posible, que sean células. Ya deja de ser un cantito de carne y ahora son células. Lo disocio en células, para poder ver a nivel celular cómo esas sustancias afectan, o ese medicamento afectan esas células. Entonces, ese cantito de carne que ahora está disociado, yo lo pongo en un platito como este, ¿verdad? Con unos nutrientes específicos, que ya sabemos cuáles son, en un ambiente dado de temperatura, de humedad, para que esas células del pez, o en el caso del tejido del tumor, crezcan. ¿Ok? Algunas personas dirán, pero es que no todo crece de forma indefinida, y es cierto, las células tienen que ser transformadas, etcétera. Pero esas compañías, esas tiendas que le conocemos como repositorio, nos proveen ya las células listas para crecer. Así que me llegan 1 millón de células preparadas ya. Me llegan en un vial así, yo las trabajo aquí y luego las alimento y las crezco. Y tengo millones de células que vienen de cáncer de seno, por darte un ejemplo, de cáncer de colon, que es una de las áreas que más trabajo, o de cáncer de piel en el proyecto que ustedes nos han financiado. Así que una vez que crecen, ahí yo las veo, ahí yo puedo ver la toxicidad, determinar el mecanismo de acción. Ok, ahora esa sustancia que yo extraje de la planta del patio de mi casa, ¿qué le hace a esa célula? La mata. Ok, pero ¿cómo las mata? ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿Por qué? ¿Cómo pasa? Sí, y eso es bien importante, porque aquellos que han pasado, o inclusive los familiares, por tratamientos de quimioterapia, no te dan una droga, te dan múltiples sustancias, porque cada una de ellas tiene un mecanismo diferente, a dónde esa droga va a interaccionar con la célula, de modo que la mate, o quizá no la mata inmediatamente, pero inhibe que algo haga esa célula, de modo que no se siga replicando. Así que el mecanismo es determinante, porque así yo puedo decir, pues yo cojo sustancia A, medicamento B, medicamento C. El efecto entre las tres es un efecto sinergista. Juntas, cada una, trabajan mejor para matar esas células cancerosas o ese tumor, achicarlo. Y una vez que yo lo achico, si es necesario, ahora viene la radiación para totalmente eliminar ese tumor. Quiero moverme un poco. Sé que mencionas que has estudiado cáncer de colon, cáncer de seno, y ahora con el proyecto que ha sido financiado por nuestro programa, te estás moviendo, ¿verdad?, a estudiar el cáncer de la piel, y estabas hablando de esos tratamientos para ver cómo se comportan las células, si paran de reproducirse, etcétera. Y ahí va un tema que sé que lo vamos a estar discutiendo en el día de hoy, es el de la hipoxia. Y quiero que nos hables, para que el público entienda de qué se trata el proyecto, qué es la hipoxia y cómo la hipoxia afecta el tratamiento del cáncer de la piel, que es una de las cosas que estás viendo ahí, cómo se comportan. Sí, pues mira, tal vez el que mencioné que he trabajado con cáncer de colon y cáncer ahora con cáncer de piel, como te dije, todo surge de unos compuestos que queríamos evaluar la actividad anticancerosa. No hay una droga que sea buena para todos los tipos de cáncer, no existe. Hay algunas que se utilizan en más de un tipo de cáncer, pero no es que las cura todas. Por lo tanto, hay que evaluar una sola molécula o un compuesto en diferentes tipos de líneas celulares o diferentes tipos de cáncer, ¿verdad? Así que en esa búsqueda encontramos que en cáncer de piel había unos compuestos bien activos. Así que ya llegó el momento de evaluar
un poco más, no solamente, y cuando digo activo, estos fueron unos compuestos que mandamos al National Cancer Institute, el Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos, que tiene pues todo lo que te puedes imaginar con todos los fondos que el gobierno federal les puede dar a esta agencia. Y esta agencia, yo en mi laboratorio académica, al fin, puedo tener 4 o 5 líneas celulares corriendo para estudiarla. Ellos tienen 60, ellos tienen cientos de líneas celulares corriendo. Así que le enviamos la estructura, les resultó interesante esta molécula y nos dijeron, pues envíanos una cantidad para nosotros evaluarla. Y en esa evaluación general, porque es algo bien general, resultó que en ciertos tipos de cáncer de piel son bien activos, bien activos. Así que en ese sentido, pues dijimos, pues yo creo que amerita evaluar un poco más si podemos realmente identificar moléculas que puedan trabajar con el cáncer de piel. De ahí, ¿qué pasó con hipoxia? ¿Verdad? Hipoxia es uno de los temas que más está enlazado en mi proyecto. Hipoxia llega a mi vida, el concepto de hipoxia, por algo que no resultó, algo que no salió. Y es que los investigadores partimos de una premisa, una pregunta. Y pensamos que la pregunta se va a contestar y se va a contestar de forma afirmativa. Y al principio, algunos de los compuestos no eran tan activos. ¿Y qué uno hace cuando dice, estos compuestos, tal vez que los sintetizamos, tan chévere, no son activos? Quiero decir, no me mata las células de cáncer como yo pensaba. Tengo que echarle mucho para que las va a matar. Acuérdate de lo que dijo Paracelsus. Todo depende de la dosis. Claro. Eventualmente las va a matar. Pero así no es como el mundo de la medicina funciona. Quieren una droga que con bien poquito mate las células. Claro. Así que algunas de estas moléculas no resultaron ser tan activas. Y yo dije, ¿qué hacemos con estos compuestos? Y leyendo, ¿verdad? El mundo de los científicos es leer continuamente lo que hacen otros investigadores, ¿verdad? Porque el mundo de la ciencia es multifactorial. Y ahí encuentro que mis moléculas del doctor Osvaldo Cox y mía, pudieran servir para identificar células hipóxicas. Y ahora te voy a decir lo que son células hipóxicas. Y te voy a enseñar algo más. Esto es lo que es un tumor sólido, ¿verdad? Un tumor sólido. En la piel, nadie piensa que la piel puede tener tumor sólido, pero es porque es grande. Pero comienza chiquito, todo comienza pequeño y puede eventualmente crecer. Yo he visto personas con tumores sólidos grandes en la cabeza. Que se le ve bien obvio. Exacto. Pues esto pudiera ser un tumor. Y uno piensa que el tumor es totalmente homogéneo. Dentro de esa capa que vemos, se le conoce el microambiente del tumor, el microambiente, ¿verdad? ¿Qué hay? No todas las células son iguales. En el medio puede haber una población de células, que aquí está blanco, que pueden ser hipóxicas. ¿Ok? Porque, ¿qué pasa? El tumor está cerca de la vascularización, pues provee oxigenación. Oxígeno pasando por el tumor, ¿verdad? Pero mientras más adentro las células, menos oxígeno les llega. Porque no hay vascularización. No hay vascularización. Y como están tan lejos de la oxigenación, ellas se adaptan. Y esas células que se adaptan a vivir sin oxígeno o con poquito oxígeno, se les llama células hipóxicas. Pero para tú ser una célula hipóxica, eres una supercélula. Eres porque vives con poco. Con poco. Te adaptas. Y para el público, vascularización, si nos explicas un poco qué es la vascularización. Vascularización es la red, como el oxígeno a través de la sangre llega a todo el cuerpo. Esa es la red que transporta la sangre y a su vez el oxígeno. Y entonces, las hipóxicas están adentro, pero están lejos, viviendo feliz con poquito. Porque se adaptaron y se convirtieron hipóxicas. Ese ambiente con poca oxigenación es un ambiente hipóxico. Y eso ocurre en otras condiciones también. A veces también hay condiciones oculares, que es que no hay suficiente oxigenación y se le llama que la condición está asociada a hipoxia. ¿Por qué esto es importante? Porque esas células hipóxicas se vuelven tan resistentes que pueden moverse con más facilidad, pueden metastizar. Pueden migrar. Pueden migrar a través del torrente sanguíneo. Cuando salen, en algún momento van a salir, pueden migrar. Y eso las lleva a moverse a otros tejidos, al hígado, al pulmón, a la vejiga, y eso es lo que conocemos como metástasis. Que de empezar con un cáncer de la piel, por tener este tipo de células, se riega y ahí entonces ataca a otros órganos de la... Entonces, en términos de cáncer de piel, hay 3 principales. Bueno, hay carcinoma y melanoma. Hay 2 tipos de carcinoma, pero melanoma es el más agresivo. Tiende a estar en las células de las que generan la melanocita, ¿verdad? Donde se ve la piel oscurita. Como cuando uno coge sol y le cambia el color. Pues son esas células las que se transforman y se convierten en melanoma. Esas células tienden a ser más agresivas
y pueden invadir otros tejidos. Así que aquí hay algo bien importante, y es que como lo vemos en la piel, todo lo de la piel lo asociamos como algo estético, vanidoso. Pues la piel es el órgano más grande que tenemos. Esto es el órgano más grande. No solamente es importante para la belleza, pero también para la salud. Nos protege de la radiación, nos protege inclusive de sustancias tóxicas que nos podemos... Es la primera línea. Es nuestra línea de barrera, correcto. Wow. Y hablando un poco de esta célula hipóxica, esto está relacionado a la resistencia terapéutica, ¿verdad? ¿Y por qué esto pasa? Pues mira, precisamente la mayoría de los tratamientos que se dan no están dirigidos necesariamente a células hipóxicas. ¿Okay? Acuérdate que son células que ya se han adaptado a vivir sin mucha oxigenación. Así que el ADN, de alguna manera, el ADN de esas células hipóxicas tienen una capacidad de defenderse de lo que tal vez otras células no se defenderían. Así que es importante poder identificar estas células hipóxicas bien temprano cuando se está diagnosticando un paciente, porque vas a identificar un tratamiento más apropiado para el tipo de cáncer, no solamente que sea cáncer de seno, qué tipo de células están en ese tumor sólido o en ese tumor de la piel, en eso que parece bobito, qué tipo de células tú tienes ahí. Eso es en términos de cáncer. Pero inclusive moviéndonos a la parte estética, aquellos que dicen, bueno, sí, melanoma, me hicieron una cirugía, me lo extirparon, pues ya estoy sano. Bueno, hay dos aspectos importantes. Esas células, si son hipóxicas, se pudieron haber movido a tu sistema linfático. Ya se te fue, ya no lo tienes en la piel, pero pudo haberse relocalizado al sistema linfático. Así que eso es bien importante, hacer ese tipo de estudio. Y segundo, el tratamiento de la quimioterapia y la radiación no trabaja igual cuando las células son hipóxicas. Y otro aspecto importante que a veces uno dice, pero si la están tratando, es que en ese proceso de radiación puede haber liberación de esas células al sistema. Así que es importantísimo y el que le interesa el tema se da cuenta, cada vez es más y más importante trabajar con las células hipóxicas porque ellas toleran el tratamiento normal, porque no es la población identificada. Claro, que entonces hay que indagar y estudiarlas más. Y entonces hablamos, ¿verdad?, que esto predispone también a la metástasis. Me quiero mover un poco ¿verdad?, la línea de investigación y quiero que me hables de esos marcadores, los NBQ, y no puedo pronunciar el resto del nombre, quinolinium chloride salts. Nitrobenzazolo, quinolinium. Ajá. ¿Cómo ayudan a mejorar el diagnóstico y tratamiento de este tipo de cáncer? Ok, pues como marcadores. Okay. Entonces, por un lado, los compuestos pueden ser bien tóxicos y matar esas células de cáncer. Pero vamos a decir que ahora yo no quiero necesariamente que me las mate. Yo quiero que me identifique si en ese pedazo de piel hay células hipóxicas. Bueno, pues, ¿y eso es un marcador? Eso es un marcador. Un marcador es una molécula. Un marcador es una molécula. Un biomarcador usualmente se refiere a una molécula biológica en el cuerpo. Por ejemplo, el PSA, Prostate Specific Antigen, es un marcador biológico que identifica que un hombre pudiera tener cáncer de próstata. Un marcador biológico. En este caso no sería un biomarcador porque no está dentro del cuerpo. Claro. Pero lo que ocurre es lo siguiente. Las moléculas que estaríamos utilizando no son fluorescentes. Pero cuando las células hipóxicas, si tú le echas tu compuesto, esas células hipóxicas generan una fluorescencia. Las células normales no generan fluorescencia. O sea que cuando ustedes las ven la fluorescencia. Correcto. Y saben que son entonces... Así que eso es lo que vamos a estar validando con los fondos que el fideicomiso nos ha otorgado, que podamos decir, este pedazo de piel está hipóxico, y cuando le echamos el compuesto, genera una fluorescencia. Obviamente, no es inmediatamente, hay que esperar 24 horas. Y la otra pregunta, ¿y cómo uno va a trabajar con piel hipóxica? Bueno, pues nosotros tenemos un sistema en el laboratorio donde creamos un ambiente hipóxico. Porque acuérdate, hipoxia es carencia de oxígeno. Pues lo que hacemos en ese chamber, es como una cajita, como un microondas. Lo que yo hago es que yo introduzco nitrógeno. Todo el oxígeno que pueda estar en ese ambiente, yo lo estoy quitando. Las células están ahí, estoy sacando todo el oxígeno posible y lo convierto en un ambiente hipóxico. Donde está saturado con nitrógeno, no hay oxígeno. Lo dejo ahí por 24 horas y a las 24 horas lo evalúo. Hago lo mismo con células
pero en oxígeno normal. Así que tengo células normales en oxígeno y células que no tienen oxígeno. Para ver cómo se comportan. Correcto. Expongo las células que están con nitrógeno, que no tienen oxígeno, que están en hipoxia, al compuesto, y lo mismo hago con las células que están en oxigenación normal. Y veo que las células que están en un ambiente de hipoxia florecen mucho más que las que no tienen, las que no están hipóxicas, o a veces totalmente, son las que florecen, las normales no florecen. Siempre puede haber una fluorescencia, background fluorescence, claro. Eso siempre puede ocurrir. Pero que se ve cuando tienen hipoxia. ¿Y cómo estos marcadores pudiesen fungir como agentes anticancerígenos? Bueno, en este caso, algunos de estos compuestos hemos visto, por lo menos el National Cancer Institute nos dijo, mira, estos son los compuestos que más actividad tienen en cáncer de piel. Así que ahora lo que vamos a estar identificando es cuál es el mecanismo, qué es lo que están haciendo esos compuestos dentro de la célula. Hay diferentes formas de que una célula muera. Apoptosis es una de ellas. ¿Y qué es apoptosis? Apoptosis es muerte celular programada, así es como se le llama. Y lo interesante de todas estas muertes celulares es que hay unos eventos que si tú identificas, tú dices, esto es por apoptosis, o esto es por necrosis, o por autofagia, diferentes mecanismos. En el caso de apoptosis, yo diría que es como si tuviéramos una línea de dominos, ¿verdad? Dominos. Si tú le das a uno, los demás siguen cayendo. Esa es la cascada de eventos que ocurre cuando, en este caso, le damos a un domino. Pues en el caso de apoptosis, que es muerte celular programada, puede haber un daño directamente al ADN o a mitocondria, que es un órgano importante para la energía, y eso estimula a que la célula muera de una manera programada porque ya se sabe qué es lo que está ocurriendo. Así que eso es uno de los mecanismos que los identificamos. ¿Y por qué toda esa información es importante? Porque tú no puedes llevar una molécula, ya sea del patio de tu casa, una planta, o una molécula que sintetizaste en el laboratorio, a que la FDA te lo apruebe, si tú no tienes todos estos estudios. Así que conocer el mecanismo de acción precede a estudiar estos compuestos en animales y luego va a la FDA, y si a la FDA entiende que tus moléculas son activas, entonces vienen los estudios clínicos con personas. Claro que por eso también es importante generar esa data preliminar y tener también programas como que es el programa de subvenciones para investigación, que permiten que este tipo de actividad se lleven a cabo, porque sin esa data no puedes moverte al próximo nivel y no puedes hacer las averiguaciones necesarias, básicamente. Y te pregunto, ¿alguna anécdota que nos puedas compartir sobre el proceso de descubrir este potencial de los marcadores? Pues yo creo que ya te lo mencioné ahorita, que fue porque algo no resultó. Y yo creo que a veces cuando las cosas no resultan, uno se frustra, pero no es activo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero hay que tener una curiosidad científica. A veces es cuestión de dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Y en algún momento te vas a dar con algo que te va a estimular esa creatividad. ¿Y qué son esas sales? Porque sé que tienen varias aplicaciones. Sí. Se pueden utilizar para diferentes cosas. ¿Para qué se utilizan estas sales que se conocen como NBQ? Nitrobenzazolo quinolinio. Sales, mismo. ¿Por qué son sales? Sales porque se pueden disolver en agua. Y eso es una de las bellezas, beauties de estos compuestos. Hay algunos compuestos que hay que disolverlo en solventes más orgánicos, más tóxicos para las personas. En este caso, se disuelven en agua, lo cual es fabuloso porque ya de por sí no lo tienes que disolver en algo que añade toxicidad, si no quisiéramos que fueran tóxicos. Y en el caso de estos marcadores, ¿verdad? Yo quiero añadir que un poquito diferente a lo que es el tratamiento. El tratamiento es algo más largo, como te dije, in vitro, luego in vivo, que es con animales, y luego clinical trials antes de que la FDA lo apruebe para ser utilizado en personas y que nosotros lo podamos consumir. Pero los marcadores pueden llegar al mercado mucho más rápido. O sea, claro. esa idea como que se pueden utilizar para otras cosas, sí, ¿no? Porque estamos hablando de que tal vez un dermatólogo en su oficina pudiera, ¿verdad? Ellos pueden tomar una muestra de esa piel y evaluar en su mismo laboratorio si hay algún tipo de fluorescencia que sugiera que ese cantito de piel tiene células hipóxicas. Lo mismo, estamos hablando de piel en este caso, pero también las células de cáncer pueden estar en la sangre. Así que yo pudiera también utilizar estos compuestos para identificar células circulantes de cáncer, ¿ok? Tomando una muestra de sangre, aislando esas células y diciendo, ¿son células hipóxicas o no? Utilizando los compuestos. Claro que entonces estas sales ayudan
y tienen un potencial de fácil detección, entonces. Si se desarrolla la parte comercial, nivel, exacto. Sí pudieran ser. O sea, que tienen ese potencial. Ahora mismo se está trabajando para saber si tienen ese potencial o no, pero exacto. Si tuviesen ese potencial es prometedor porque entonces aceleraría muchas cosas que tal vez toman más tiempo identificar. Y de aquí a 10 años, ¿ves posible la implementación de este trabajo en el tratamiento del público? Pues mira, como marcadores sí. Yo entiendo que si tenemos resultados confiables y el diseño experimental que utilizamos es para generar resultados confiables, eso es algo que el científico... Tenemos que asegurarnos que lo hacemos hoy y sale, y lo hacemos mañana y sale igual o casi igual. La variabilidad no, ¿verdad? No es lo que uno desea en el mundo de la ciencia. Que sí, que hayan industrias, compañías que puedan interesarse en estos marcadores y que hagan el acercamiento y que podamos llevarlo al mercado porque hay necesidad. Hay necesidad de identificar las células hipóxicas. Ya vemos, pueden metastasizar, son resistentes a muchos tratamientos, por lo tanto no podemos asumir que todas las células en este microambiente son iguales y tratarlas todas de forma igual. Así que hace falta poder identificar células hipóxicas. Recibiste una subvención de nuestro programa y para beneficio de los que nos escuchan por primera vez, una subvención es una ayuda monetaria para llevar a cabo un proyecto específico. ¿Cómo esta subvención o grant te está ayudando a llevar tu proyecto al próximo nivel? Pues mira, es fundamental. La verdad, los estudios de las ciencias vivas, que tiene que ver células, todo lo que es biológico, es costoso. Podemos evaluar algo somero, pero completar una investigación de esta índole sin el financiamiento de ustedes o de otras agencias es imposible. Así que yo estoy súper contenta. Mi laboratorio estaba yo me acuerdo el día cuando lo leí y yo dije... Yo estaba en casa porque es que no solamente a mí como investigadora, tengo estudiantes doctorales, tengo financiamiento para 2 estudiantes graduados, tengo estudiantes subgraduados que tal vez no se benefician directamente de la parte económica, pero sí de la experiencia. Sí, del hands-on training que del entrenamiento, de la experiencia. Eso le da a ellos oportunidad de ir a otros entrenamientos porque tienen una carta de recomendación, tienen una experiencia que narrar. Así que además de la parte académica, no solamente para mí como investigadora, sino para esos investigadores que están creciendo ahora, entender la necesidad, que hay tanta necesidad de investigación y cómo agencias locales como ustedes, que no hay muchas, son las únicas, están dándonos la mano a los investigadores. O sea, para el que no tiene idea, competir por fondos federales es bien difícil y no tiene que ver con la calidad de la ciencia, porque si algo yo he entendido a través del escrutinio que ustedes llevan a cabo, ustedes son bien exigentes en lo que piden en los investigadores, y lo sé porque los reviewers, ¿verdad? Los reviewers que evalúan nuestros proyectos, los comentarios que nos hacen. Se nota que lo han leído, que conocen del material, así que para mí es un honor, ¿verdad?, que esos revisores entiendan que mi proyecto pues, es meritorio y es importante completarlo. Así que para nosotros, esta servidora, mis estudiantes de la universidad, es fabuloso haber tenido esa subvención, así que muchas gracias y yo espero que no sea la última. Y qué alegría que nos comentes esto, y para los que nos escuchan, para los que nos ven, me encanta siempre hacer hincapié en esa parte de que nuestro programa es el único mecanismo de financiación local ahora mismo que apoya proyectos de investigación en ciencia y tecnología, y podemos ver con el testimonio de la doctora Sayas que no solo está impactando la investigación de la doctora, sino que le está dando oportunidad de entrenamiento a estudiantes doctorales, graduados, subgraduados, que es crucial para continuar creciendo lo que llamamos la economía del conocimiento aquí en Puerto Rico. Así que me pone súper contenta escuchar tipo de historias, porque mencionaba anteriormente, estaba en una conversación que a veces perdemos esa parte de saber cuál es ese impacto, porque la vida sigue y uno no se sienta a hablar de estas cosas. Y ahora me voy a mover quiero saber tu opinión en qué papel juega la investigación interdisciplinaria para impulsar la innovación. Pues mira, yo creo que eso es algo que debemos trabajar desde niveles bien tempranos. Y es que la mayoría de las personas que nos entrenamos en ciencia nos enseñan la ciencia básica. No nos enseñan eso que tú haces, hacia dónde lo vas a llevar. Así que esa transferencia de la ciencia básica al mercado tiene que estar
integrada desde los grados primarios. Claro. Porque es una forma de que la persona creativa diga, yo voy a descubrir o voy a inventar algo para un uso. ¿Okay? La ciencia básica sigue siendo importante, no me estoy diciendo que todo tiene que ir al mercado. Por ejemplo, entender cómo un compuesto o una molécula hace su efecto, eso es ciencia básica. Eso no necesariamente va a ir al mercado. Pero es crucial para poder llevar otras cosas al mercado. Pero sin eso no podemos llevarlo al mercado. Así que yo creo, y lo otro es, no es fácil tampoco hacer esa transición porque nuestra cultura no nos entrena para eso. Así que hasta cierto modo, ¿verdad? El fideicomiso ha sido clave en sembrar esa semilla a nosotros los investigadores y nosotros a su vez lo estamos sembrando a los estudiantes de que sean creativos al momento de estudiar algo, cómo eso yo lo puedo llevar e impactar más allá. Claro. Y hablando de eso, yo me imagino que los estudiantes... yo recuerdo mis mentores, usted pues sirve de mentora a estudiantes. Quería hacerle la pregunta de ¿qué la inspira o quién es un modelo a seguir en su vida? Pues mira, yo te puedo decir, obviamente hay personas importantes en la vida de uno, la madre de uno, familiares, gente cercana, por diferentes razones. Pero también te voy a decir que muy a menudo me encuentro con personas que hay algo en la vida de ellos que me inspiran. Que me motivan, caramba, yo debo emular un poco más a esa persona por diferentes razones. Tengo amigas muy cercanas, las amigas son muy importantes en la vida de las mujeres, y tengo amigas que han hecho también su semillita. Entre ellas tengo una amiga muy querida, que es autora puertorriqueña, María Calixta. Ella escribe varios libros y últimamente pues yo leo mucho de ciencia más que de otros temas, lamentablemente, o veo otros programas de televisión, pero los libros de ella son bastante, me llegan. Hay uno que tiene que ver mucho con la parte como individuo. Ella hizo el Camino de Santiago. Pues ella narra su trayectoria. Ella no es la única, hay muchas personas en Puerto Rico que han hecho ese caminar como una forma de trabajar con cambios, con situaciones particulares. Así que ella también me motiva. Pero hay otros libros que ella también ha redactado y otros investigadores que también me motivan en la parte que tiene que ver con ciencia, con cáncer, con quimioterapia. Y es un libro que tiene que ver con la menopausia. La menopausia es un cambio hormonal en toda mujer que tiene que ver obviamente a través de los años, pero también hay menopausia temprana causada por la quimioterapia. Hay muchas mujeres que se encuentran en esos tratamientos de quimioterapia donde cambian todo su sistema hormonal y entre ellos le induce una menopausia. No tiene que ver con la edad, tiene que ver con la condición. Así que tanto ya sea por edad o por condiciones de tu salud, hay cambios biológicos que hacen que tú como persona te jamaquees. Claro. Así que hacen falta libros como eso y personas como esa que de alguna manera te inspiren. Sí, que hay en todas partes. No es solo la familia, es como es un conglomerado de cosas, las cosas que le inspira. ¿Y cuál ha sido la experiencia que más ha disfrutado en su trabajo hasta ahora? Pues mira, yo te diría, yo llevo 22 años como profesora, todos los estudiantes que uno se puede cruzar. Interesante, en mi campo, yo estoy en la escuela graduada. Yo me topo con adultos principalmente. También doy clases a nivel subgraduado, pero principalmente graduados. Estamos hablando de personas que están casados, que tienen hijos, que tienen un tiempo limitado para estudiar, pero tienen un compromiso increíble. Yo me lo disfruto mucho, más bien por el aspecto personal, humano, y las historias que ellos traen, pues claro, súper. Que la siguen inspirando. ¿Y algún reto dentro de su campo que le gustaría compartir? Mira, yo te voy a decir un reto dentro de mi campo. Las acciones son importantes, el financiamiento sin duda, pero yo voy a mencionar un poquito algo aquí que tal vez no parezca, pero que yo entiendo que es un reto en general, y son los medios de comunicación. A mí me frustran a veces un poco los medios de comunicación porque desinforman. Entonces yo creo que uno de mis metas es darle a mis estudiantes o a todo con el que yo puedo hablar las herramientas para que sean ellos los que busquen la información correcta, porque hay demasiada información. ¿Cómo sabemos que esa es la verdad? ¿Cómo sabemos? Y entonces inclusive hay artículos, alguien te puede decir, es que yo lo leí en un artículo científico. Pues búscate otros artículos científicos porque tal vez lo contradicen. Entonces, ¿cómo uno identifica cuál es el estudio correcto? Así que es un reto inmenso ahora con todos los medios de comunicación, conocer la verdad,
y poder educar de forma lo más correctamente posible. Pero así que lo importante aquí es que uno pueda darle a los estudiantes o a las personas con las que uno se cruza las herramientas para que sean ellos los que se eduquen. Y que puedan discernir. Que puedan discernir entre qué es verdad y qué es media verdad. Claro, y que también que despierte esa curiosidad, no solo de lo primero que ven es lo que es, sino que le active esa curiosidad para poder buscar ya sea en otros medios, en el caso de la ciencia, otros artículos, otras revistas, y poder entonces tomar una decisión un poco más acertada. O como están haciendo ustedes, entrevistando personas, claro, que pueden entonces informar de una forma más clara y real. No, y que esa es una de nuestras metas principales, es que llevamos ya desde el 2015, a finales, otorgamos la primera subvención, llevamos otorgando fondos, más de 148 subvenciones, y creo que ya era el momento de que la gente supiera quién es esa, dónde está la cara, cuál es la cara del científico o del humano detrás de la ciencia. Y yo creo que eso también nos hace llegar al público. Y así pues, por eso ese para mí es un ejercicio también, porque yo siempre lo menciono que nuestro programa es como una caja de Pandora. No tenemos divisiones como tal vez agencias federales que se dividen en cáncer o en geología o en química, sino que es todo en uno solo. Así que también está en nosotros el querer aprender e indagar qué están haciendo cada uno de los investigadores y poder informarlo al público. Y quería mencionar, tal vez parezca algo un poco gracioso, pero para las mujeres científicas particularmente, la sociedad puede ser un poquito fuerte con las mujeres, porque las mujeres tienen que ser inteligentes, estar al día y encima de eso verse bien. El hombre no importa si no se ve bien, lo pueden respetar igual. Así que para la sociedad todavía, aunque yo creo que cada vez estamos rompiendo esos estereotipos, yo creo que la sociedad a veces todavía sigue siendo un poquito injusta con las mujeres. Claro. Y quería, ¿verdad?, explorar con usted o qué usted considera que sería su legado ideal en el campo de la ciencia y la innovación. Bueno, obviamente el legado va de la mano con las personas que uno entrena, ¿verdad?, que son las que se quedan. Me encantaría, obviamente, que algunos de estos compuestos que hemos estado trabajando lleguen al mercado, sobre todo en la parte de marcadores. Eso me encantaría. Y luego, pues, las personas que se quedan, porque se quedan los estudiantes, los colaboradores. Así que en la parte científica, eso. Bien. Sí. ¿Y algún consejo para investigadores que quieran seguir sus pasos o seguir alguna carrera en STEM? Que ahora hay diferentes maneras de aplicar la ciencia. Antes uno piensa, me entreno, voy a ser investigador o voy a ser profesor, that's it. Ahora no hay, ahora hay muchas formas de uno desempeñarse aún estudiando ciencia. Yo siempre recuerdo cuando hice el doctorado, una compañera que ya era más madurita que todos los demás, tenía hasta hijos. Ella trabajó en el laboratorio, trabajó con ratones, haciendo pues todo lo que se hace en toxicología de animales en vivo. Cuando ella terminó, ella dijo, a mí no hay quien me coja en un laboratorio nunca más. Y se fue a trabajar a una agencia reguladora federal, FDA, una de esas. Así que es importante que los que les guste la ciencia, que les apasiona esto, no piensen que solamente tienen que ir a la universidad a enseñar, que hay academias, que además hay agencias reguladoras, que estamos en el mundo de la inteligencia artificial también. No tienes que hacer nada en el laboratorio, todo lo puedes hacer inclusive con la inteligencia artificial. Todo está en la pregunta. Y lo más importante es el diseño experimental. Cómo yo contesto esa pregunta. Es como, ¿cómo yo hago el mejor brownie del mundo? Pues tienes que encontrar la mejor receta. Pues igual en la ciencia. Es la receta del brownie, pero la receta que funcione para tu investigación. Y esta no está aquí, pero se la quiero hacer. ¿Qué le diría a la Beatriz niña? ¿A la Beatriz? Niña. Cuando era niña, si le pudiese dar un consejo ahora que ha pasado todo esto. Anda. No sé. ¿Qué le diría? Que te atrevas más, que pienses menos en lo que otras personas pueden pensar y que lo hagas. Doctora Sayas, gracias por compartir su conocimiento con nuestra comunidad de conciencia.
Gracias a ustedes por incluirme en esa lista de investigadores y de personas que han estado entrevistando. Para mí fue un honor poder compartir contigo y con la audiencia en general. Gracias. Y a quienes nos ven y nos escuchan, nos vemos en el próximo episodio.